Salmo de acción de gracias. Aclamad alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Adorad al Señor con regocijo. Presentaos ante Él con cánticos de júbilo. Reconoced que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos suyos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Venid a sus atrios con himnos de alabanza. Dadle gracias, alabad su nombre, porque el Señor es bueno, y su gran amor es eterno. Su fidelidad permanece para siempre. Muy buenas, hermanos y hermanas. En torno a la palabra de Dios nos juntamos hoy y quiero hablarles, aún antes decirles que tengo algunos amigos y amigas que han venido a serlo porque al meditar sobre sus pequeños relatos, los pequeños relatos de sus vidas que aparecen en las Escrituras, pues meditando en esos relatos me han llevado a preguntarme en ocasiones acerca de sus vidas, a entenderlos como personas concretas en su tiempo y en sus circunstancias, en sus culturas, y esto ha hecho que con algunos de ellos, algunos personajes que aparecen en las Sagradas Escrituras, me hayan sido queridos y hayan venido a ser mis amigos, y de uno de ellos quiero hablarles. Vivió en el siglo I, en Galilea, territorio del antiguo Imperio Romano, que por aquel entonces lo gobernaba uno de los Herodes. El relato, que después leeremos, nos dice que era un hombre adulto, así que yo deduzco, por las costumbres sociales, que estaría casado. Si era un adulto estaría casado, seguramente tendría hijos, porque eran deseables en aquella sociedad, cuantos más mejor. Seguramente vivirían sus papás, se casaban relativamente temprano, los chicos y las chicas, los hombres y las mujeres. Sería también una persona religiosa, porque su sociedad lo era. Y sería seguramente, no se dice tampoco en el relato, de profesión agrícola, tendría una profesión de agricultor y ganadero, seguramente una explotación familiar para la subsistencia. Así que tendría, sin duda alguna, planes de futuro, porque es muy difícil vivir sin planes de futuro, proyectos de vida para mejorar, más teniendo familia, y una extensa red de amigos y familiares. Pero los problemas también se dan en todos los siglos y también en aquel tiempo. Así que a mi amigo le vino la dificultad por medio de una afección en la piel, que en aquella sociedad eran corrientes, pues eran sociedades, como he dicho, agrícolas y ganaderas, mayoritariamente, la sociedad era así, así que las afecciones en la piel eran corrientes, y cuando aparecieron, pues no se le dieron mucha importancia, le aplicaron su esposa los remedios caseros para la cuestión, pero no mejoraba. Fueron a buscar remedios más especializados y tampoco dieron resultado, iba progresando la enfermedad en la piel y decidieron ir a los especialistas, que en aquella sociedad eran los sacerdotes, que tenían una larga tradición en su cultura acerca de las enfermedades y el tratamiento de las enfermedades de la piel, así que ellos eran los especialistas. Hechos los análisis, vistos los resultados, les dieron la noticia. Lo que tenía mi amigo era lepra. Hoy sabemos que la incubación de la enfermedad se manifiesta, necesita unos 5 años. Afecta hoy, como afectaba entonces, a los nervios, iba degenerando la piel, la mucosa de las fosas nasales y de los ojos, acompañado de pérdida de sensibilidad, claro, y una profunda alteración de los músculos que producían un abundante cansancio. Hoy se combate la enfermedad por medio de 3 medicamentos principalmente. El grupo de riesgo hoy se sabe que van desde los 20 a los 30 años, así que
También se nos comentan que a causa del rechazo, los especialistas que hoy trabajan con el tema, que a causa del rechazo que produce la enfermedad en la sociedad, algunos de los enfermos acaban en el suicidio. En la sociedad de mi amigo, decirles en el siglo I que la enfermedad se veía como un castigo de Dios, era como llevar en el cuerpo la marca del desagrado de Dios. Y la primera medida a tomar en aquel entonces, como ahora también, era allí con más motivo, era el aislamiento social, muy probablemente de por vida, ya que un porcentaje muy pequeño se curaba. Desde luego, en este aislamiento social no habría de ser atendido ni por médicos ni enfermeras, ni se le iba a suministrar tratamiento por medio de fármacos que le aliviaran la enfermedad, que le ayudaran a sobrellevarla. Todo lo contrario, el aislamiento social suponía marchar del hogar y de la zona donde uno vivía y vivir con una comunidad de enfermos también como él, dependientes para vivir de la solidaridad de los vecinos y, por supuesto, del amor familiar para todo ello. Para mi amigo, de la noche a la mañana se acabó su vida familiar. Las charlas íntimas con su familia, con su esposa, los abrazos, los besos, la intimidad matrimonial, etcétera, todo eso tocó a su fin. El disfrute de lo cotidiano terminó para él, seguramente para no volver. Los sueños, los planes de futuro dejaron de ser, y una enorme tristeza vino a instalarse en su hogar. Algunas pinceladas de mi amigo, y ahora quiero pasar a hablar de otro personaje que se dio también en su tiempo, que era contemporáneo de mi amigo. Este personaje es Jesús de Nazaret. Por aquel entonces Jesús tendría unos 30 y pocos años, era popular, se hablaba de él en el mercado, en el hogar, en todo lugar. Se hablaban de las cosas extraordinarias que decía y las obras de poder que realizaba en los enfermos. Y muchas multitudes de la Galilea y de la Judea, de aquel territorio ocupado por los romanos, acudían a escucharle con mucho agrado. Y esas noticias llegaron a la comunidad en la que se encontraba mi amigo. Él las escuchó con atención, las introproyectó, las reflexionó, las hizo suyas. Seguramente pasó tiempo, necesitó un tiempo para ello. Y en su proceso mental y en su reflexión llegó a la conclusión de que aquel hombre, Jesús de Nazaret, podía curarle, porque dedujo con toda certeza, sin lugar a dudas, que ninguno podría hacer las obras que él hacía si el Todopoderoso no estaba con él. Así que, contra viento y marea, y con todas sus limitaciones, el Evangelio nos habla, el documento de Lucas, el Evangelio de Lucas del siglo I, nos sitúa a mi amigo frente a Jesús de esta manera. Lucas capítulo 5, versos 12 y 13. Sucedió que estando él Jesús en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces él, extendiendo la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Destacar algunas cosas del texto. Dice que mi amigo se postró con el rostro en tierra, reconoció con esto, queriendo reconocer la dignidad, la grandeza de la persona que estaba delante de él. Quizá también un poco avergonzado, quizá por la apariencia de su rostro, seguramente, ¿no? Por la desfiguración de su rostro, quizá por esto también se echó un poco avergonzado delante de Jesús. Y le hizo esta confesión:
si quieres, puedes limpiarme. Por eso les comentaba, y os comentaba, ¿no?, que había llegado a la conclusión previa, en sus razonamientos, que aquel hombre podía curarle si quería. Porque nadie podía hacer las obras que él hacía si el Todopoderoso, como hemos dicho, no estaba con él. Jesús dice que, extendiendo su mano, le tocó. Este hombre había perdido toda su autoestima y con este toque de Jesús recuperó su dignidad. Era importante para Jesús. Jesús, impresionado por la fe, por la convicción de este hombre, se volcó su amor y su misericordia para obrar en la vida de este hombre y le dijo, sí quiero. Después de haberlo tocado, o a la vez que le tocaba, sí quiero, sé limpio. Y al instante nos dice la Escritura que la lepra, fíjense, la lepra desapareció al instante. Verdaderamente decimos, como pensó nuestro amigo, que nadie podía hacer las cosas que Jesús hacía si el Todopoderoso no estaba con él. Así que la vida de mi amigo cambió. Aquí terminó su tragedia y dio lugar para él a una nueva normalidad, a un nuevo comienzo, a un nuevo nacimiento en toda regla. Fue una experiencia inolvidable para él. Aquí le nació una nueva canción. ¿Cuál es tu necesidad? ¿A quién estás acudiendo? ¿En quién has puesto tus esperanzas? Si tienes oído para oír y reflexionar, y mente para reflexionar, escucha pues, te ofrecemos esta historia, porque Jesús, que vivió en el siglo I y que resucitó de los muertos también en el siglo I, está hoy vivo y vive entre nosotros. Así déjame preguntarte otra vez, ¿cuál es tu necesidad? ¿A quién estás acudiendo? ¿En quién has colocado tu esperanza? Y por otro lado, para los que ya hemos conocido a Jesús, decir cuán importante es dar a conocer a Jesús. Porque las noticias que llegaron a este amigo mío en el siglo I le llevaron a los pies de Jesús y a encontrar una vida nueva por medio de lo que Jesús hizo con él. Así, cuán importante es hablar de Jesús. Os propongo quizá algo, no sé si un poco descabellado quizá, pero así como los cristianos del siglo I se saludaban diciendo Maranata, quizá nosotros hoy podríamos decir que Jesús corra por la historia. Amén. Querida Iglesia, en esta mañana vamos a presentar estos símbolos y vamos a poder participar de la mesa, del pan y del vino. Y quisiera hacer una lectura que la tenemos en Lucas y dice así: Cuando era la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: «Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca». Como veis, el Señor Jesús quería celebrar esta última Pascua antes de volverla a celebrar en su reino con los apóstoles, porque era algo muy especial. Recordaba la liberación del pueblo de Israel por mano de Dios de Egipto. Y la pregunta es, ¿la liberación de qué? Pues era un recordatorio del sometimiento, de la esclavitud, del maltrato, del trabajo duro, de la opresión, del cansancio, de la muerte. De todo esto Dios los liberó. Recordar la Pascua era recordar la libertad, la liberación,
el ser libres de aquella opresión que había en Egipto. Pero para esa liberación hizo falta que hubiera un sacrificio. Y el sacrificio fue de aquellos corderos, y con su sangre se marcaron aquellas puertas, aquellos dinteles, para ser liberados de aquel ángel de la muerte que iba a pasar por aquellas calles de los primogénitos. Y cuando nos acercamos a estos símbolos, recordamos como pueblo de Dios que Jesús es nuestra liberación también. Nos ha liberado de las cadenas del pecado y de la muerte que nos apresaban. Y sabíamos el resultado. El resultado era de la muerte eterna. Y en cambio, a través de él, de este sacrificio, nos ha dado vida eterna. Cristo también nos hace libres, pero también por ello hubo un costo, hubo un sacrificio, el sacrificio de su persona. Y este sacrificio fue en una cruz por cada uno de nosotros. Y también hubo derramamiento de esa sangre que nos ha limpiado, ya que Cristo es el Cordero de Dios, el que dio su vida por nosotros. Por ello, ante estos símbolos que tenemos aquí delante, estos símbolos de comunión, como solemos decir, es comunión con Cristo. Pensemos un momento en ese Dios de amor que se humana, en ese Dios de amor que es una ofrenda para nuestra liberación del pecado y de la muerte. Y pensamos también en su gracia hacia nosotros en todo momento. Tenemos la lectura que hacemos todos los domingos de Corintios 11, 23, que dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Vamos a orar y vamos a tomar de este pan. Señor, nos presentamos delante de ti, recordando ese inmenso sacrificio que hiciste en esa cruz. Tu cuerpo clavado en ella, Padre, para darnos redención, para darnos mejores promesas, para darnos vida eterna, Padre. Gracias porque te acercaste a nosotros, porque llamaste a la puerta de nuestro corazón, Señor, porque nos diste libertad, porque nos liberaste de esas cadenas que nos apresaban y que nos ataban, y que no nos dejaban, Señor, verte ni conocerte. Queremos darte las gracias, Padre, por ese hermoso plan de salvación que tú también preparaste y que fue completo en la vida y en la obra de Cristo. Y te damos gracias, Señor, por este pan que recuerda que tú nos has dado esa salvación tan grande y tan inmensa. Y por ello, Padre, te estamos agradecidos. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a coger de ese pan, vamos a coger un trozo y vamos a tomarlo. Vamos a seguir leyendo y dice así la palabra. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Vamos a tomar también la copa, vamos a dar gracias por ella y a participar de ella. Señor, también ante esta copa, representando, Señor, esa sangre derramada, esa cruz del Calvario por cada uno de nosotros, nos sentimos, Señor, inmerecedores de esa gracia hacia nosotros, pero así te ha gustado a ti, Señor. Gracias por ese amor que es tan grande que no podemos entender. Gracias por esa gracia sublime, alta, que tampoco llegamos a entender, Señor, por cada uno de nosotros. Gracias por tu paz, por tu liberación. Y te damos gracias porque todo esto fue hecho a través de la persona y de la obra de Cristo. Gracias, Señor. Y ahora recordamos al beber de esta copa, de esa unión también con el Señor, en este hermoso plan de salvación que tú preparaste desde el principio de los tiempos. Y todo ello te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tomamos de la copa. Quiero terminar leyendo los últimos versículos que dicen así. Así pues, todas las veces que comáis este pan y bebéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Queridos, hemos recordado su muerte, pero también recordamos su resurrección porque Él viene, porque esa muerte no le retuvo. Y Él viene para recoger a su iglesia, para recogernos a nosotros, para recoger a su pueblo. Porque ha sido un pueblo al cual ha dado liberación,
a través de su sacrificio en esa cruz. Así con que gracias por poder participar en comunión de esta toma de pan y de vino, y que el Señor esté con vosotros. Nos despedimos. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque Él ha saciado al alma sedienta y ha llenado de bienes al alma hambrienta. Salmo 107, versículos 8 y 9. Pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Segunda de Corintios 2:14. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Juan 3, 16. Salmo 92. Bueno es alabarte, oh Señor, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3, 17 y 18. Vamos a leer el Salmo 103, 6 versículos. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, Él, el que sacía de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. El Señor es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia.
vida de obediencia al Padre, al yo creer Él me otorgó y perdón me dio. Pues salvó mi maldad sobre Él. Su rectitud por la fe mía Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy. Declarado justo soy. Como el ciervo brama por las aguas, así da a las aguas, así claman por ti el alma, el Dios de mi alma. Mi alma tiene sed de ti, Dios del Dios vivo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy de gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Señor, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Mi vida está de camino continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque por el gozo de mi corazón incline y cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Vai a leer Apocalipsis capítulo 22, versículos 6, 7 y 8. La venida de Cristo está cerca. Él me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, Él dice de los espíritus de los profetas, envió a su ángel para mostrar a su siervo las cosas que pronto han de suceder. Y aquí yo vengo pronto. Bienaventurado el cual guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y cuando oí y vi me postré para adorar a los pies del ángel que me mostró estas cosas. Amén. Habacuc 3 del 17 al 18. Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento,
Aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Salmo 117. Alabad al Señor, naciones todas, alabad pueblos todos, porque grande es su misericordia para con nosotros y la fidelidad del Señor es eterna. Aleluya. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a estos también los justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto?
Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principales, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.